Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema de suma importancia y en general yo no pido que compartan mis videos ni nada por el estilo, pero creo que este sería bueno que lo compartan con su familia, amigos, porque aquí hay información vital para nuestro futuro. ¿De qué voy a hablar? Bueno, les cuento que a través de todo este último año he estado haciendo muchas investigaciones a través de mi comunidad privada, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de lo que pasa en el mundo con libertad de expresión. Y he estado notando un proceso que está ocurriendo a nivel mundial que podría llevar a la expropiación de tus bienes, por ejemplo, de tu casa, de tus tierras, etc. Otro fenómeno que veo últimamente es que cuando hablo de este tema, inmediatamente la gente comenta aquí abajo en los comentarios la famosa frase: no tendrás nada y serás feliz. O sea, eso es lo que la gente dice, es la reacción. O sea que a mí me da la impresión como si la gente ya no se lo tomara seriamente o que ya se hubiera acostumbrado a esa idea. Y lo que yo quiero decir es que esa frase, no tendrás nada y serás feliz, incluye dentro de ella humor muy negro, porque la parte que dice será feliz, eso es humor negro, porque sin lugar a dudas, si se llega a un punto en el que te sacan todo, yo no creo que vas a ser feliz. Y algo más que yo quiero añadir, que es mi opinión personal, es que a mí me parece que no es que todo el planeta, todos los habitantes del mundo no tendrán nada. No, la idea es que muy pocos acaparen todo y dejen a la mayoría sin nada. Y eso a mí me recuerda épocas muy oscuras de la humanidad, por ejemplo, el feudalismo, donde habían pocos señores que poseían todo. Y no solo poseían la tierra y todo lo que se producía de ella, sino también a los seres humanos. Es decir, cuando se llega a esos extremos en los que muy pocos poseen todo, lo que aprendemos de la historia es que ellos poseen también tus derechos. O sea, tú vienes a ser como una especie de esclavo o propiedad de esos señores. Entonces yo no me lo tomaría a la ligera cuando se repite una y otra vez esa frase como para hacer de eso una broma. No tiene nada de broma. Entonces, volviendo al tema de hoy, yo estoy viendo un patrón muy interesante y muy nefasto que está ocurriendo en el mundo, y voy a tomar como ejemplo Estados Unidos, específicamente el estado de Florida y lo que ha pasado con los huracanes. Y ahí yo estoy viendo un proceso que está ocurriendo que podría llevar a que la gente pierda sus casas, sus propiedades, y no es que alguien va a venir y te va a obligar a entregarlas a la fuerza. No, esto es todo un proceso muy bien planeado para que tú tengas que deshacerte de todo lo que tienes regalado, para que otro que tiene mucho dinero se lo compre baratísimo. Entonces comencemos con lo que yo he visto desde 2020, desde marzo de 2020, que todos recordamos lo que ha pasado. Y quizás hay quien ya se olvidó, esa es la parte más triste. Quizás hay gente en el mundo que ya olvidó lo que comenzó a ocurrir desde marzo de 2020 a nivel mundial. Pero bueno, yo apelo aquí a la gente que tiene un poquito de memoria. Entonces vamos a hablar un poquito del estado de Florida. El estado de Florida se consideraba, en inglés se puede decir Paradise on Earth, o sea, el paraíso sobre la tierra a nivel natural, a nivel climático, a nivel de facilidades de vida. Por ejemplo, todos vimos desde el año 2020, marzo 2020, que Ron DeSantis, que es el gobernador actual de Florida, transformó a Florida en una especie de isla desconectada de la realidad que se vivió durante lo que ocurrió desde marzo de 2020. Es decir, mientras en todo el planeta y en Estados Unidos, en los otros estados, ocurrían ciertas cosas, en Florida no ocurrían. No había confinamientos, no se cerró la economía, no se obligaba a usar el trapo sucio sobre la cara, no se obligaba a la gente a hacer esto, o sea, que bueno, ya muchos dirán que nunca se obligó a nadie, pero ya sabemos que se hicieron trucos muy feos para que la gente no tenga más remedio, sobre todo los que trabajaban para alguien o tenían hijos en la escuela, etcétera, etcétera. Se generaron situaciones que no dejaban otra opción a mucha gente que hacer eso.
Luego, ¿qué más hizo Ron DeSantis? Él se proclamó pro Bitcoin y criptomonedas y hasta declaró que el estado de Florida aceptaría Bitcoin como pago de impuestos. Entonces, ¿qué ocurrió luego de todo esto? Hubo una migración masiva de otros estados a Florida, sobre todo del estado de California, que contrariamente a Florida sufría de las condiciones más duras a nivel de confinamiento, de destrucción de su economía, etc. Y ahora quiero darles un dato muy importante que quizás muchos no saben, y ese dato es que hasta 2020 el estado de California era la quinta economía mundial. ¿Tú sabías eso? Que el Producto Bruto Interno de California, que es el dinero que produce cada año, era más grande que el de Inglaterra, el de Francia, el de Rusia, el de Canadá, el de Italia, el de Brasil, el de Australia. Y da la casualidad que ese fue el estado más golpeado, que hizo que muchísima gente quiera irse de California y muchísimos eligieron Florida gracias a las condiciones que generó Ron DeSantis. Entonces, ¿qué ocurrió en Florida? El precio de los inmuebles empezó a subir al cielo. Imaginen que llega una cantidad enorme de gente de mucho dinero, porque imagínense que California era la quinta economía mundial. O sea que una familia en California que anualmente haga más de $500,000 es bastante normal. Entonces, volviendo al tema de Florida, comenzó a subir el precio de los inmuebles muchísimo y a la par de esto también el precio de los seguros sobre los inmuebles. Y ahora pasemos al lado no tan agradable de Ron DeSantis, porque sin lugar a dudas lo que hizo Ron DeSantis generó una impresión muy buena. Se llegó a pensar que era una persona que luchaba por la libertad y que iba en contra de todas esas agendas de las que todos hablan hoy. Pero ahora vamos a ver lo que pasó detrás de las bambalinas. Les voy a leer ahora de artículos de la prensa. Dice así: Ron DeSantis hizo que a los floridianos les resultara más difícil luchar contra sus compañías de seguro. El gobernador republicano Ron DeSantis promulgó una serie de cambios en la ley de seguros que hace que sea casi imposible demandar a las aseguradoras en caso de incumplimiento de pago a sus clientes. Las amplias revisiones hacen que sea más difícil para los propietarios recuperar los honorarios, demandar a sus compañías de seguros de propiedad por actuar de mala fe. Es decir, si una compañía de seguros, por más que tiene que pagar a un cliente por algún daño a su propiedad, decide no hacerlo, que es actuar de mala fe, Ron DeSantis generó cambios en las leyes de Florida para que sea casi imposible demandarlas. No solo eso, sino que si al final termina el juicio en que el cliente tenía razón, tampoco el cliente va a poder recuperar los gastos del juicio, es decir, todo el pago a los abogados, etcétera, que es lo que ocurre en la mayoría de los tribunales. Si alguien tiene que gastar mucho dinero para probar que tiene razón, al final se le cobra al culpable, lo que me parece que es justo. Pero Ron DeSantis cambió todas las leyes, primero, para que no se los pueda casi llevar a juicio y segundo, para que no puedan recuperar los gastos. Entonces, una persona que se ve en una situación en la que tiene que luchar contra una aseguradora que tiene miles de millones de dólares, quizás no lo va a hacer porque sabe que ni siquiera va a poder recuperar los gastos de abogado, por más que gane el juicio. ¿Qué más hizo Ron DeSantis para que la persona dude antes de ir a juicio con una aseguradora, por más que tenga razón? Continúo leyéndoles del artículo. Dice: además, los ajustes a las leyes de seguro de Florida permiten a las compañías de seguros crear nuevas pólizas con acuerdos de arbitraje vinculantes obligatorios a cambio de una reducción de la prima. O sea, ¿qué quiere decir acuerdos de arbitraje obligatorios? Quiere decir que cuando tú tomas esa póliza y firmas, tienes que aceptarlo, sí o sí, ese acuerdo de arbitraje obligatorio. ¿Qué quiere decir? Digamos que se llega a un juicio porque la aseguradora actuó de mala fe y no paga lo que tiene que pagar, ya tienen listo un árbitro que el cliente está obligado a aceptar
lo que decida ese árbitro. O sea, no se va a ir a juicio, sino que se va a ir a un arbitraje con algún ente predeterminado que va a decidir cómo termina el litigio. Y podemos adivinar que esos árbitros quizás tienen una tendencia más pro aseguradora que pro cliente, porque si no la aseguradora no lo haría. O sea que obligan al cliente a aceptar esa condición para darle la póliza. Y eso es gracias a los cambios de ley de Ron DeSantis. ¿Qué otro dato quiero traerles aquí? Es que el precio de las premias de los seguros en Florida han subido enormemente también porque los cambios de ley de Ron DeSantis permitieron esa alza de más de 50%. ¿Y cómo se calcula la premia? La premia primero se calcula de acuerdo al valor del inmueble. Entonces, imaginen que una persona vive en Florida ya hace muchos años, tiene su casa. Ahora, por esta migración masiva de gente de otros estados, gente de mucho dinero, hacia Florida, sin lugar a dudas el precio de los inmuebles de toda la gente subió muchísimo. Entonces ya ahí tenemos un factor que genera que suba la premia anual del seguro. Y a su vez, Ron DeSantis permitió que suba el precio en más de 50%. Entonces hay gente que cuenta que su premia de seguro subió en 75%. O sea que son alzas astronómicas del precio del seguro. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Vemos que por un lado el precio del seguro sube hasta 75% y a su vez los cambios de leyes hacen que sea imposible exigir que se le pague el daño al cliente damnificado, que la aseguradora tiene todas las herramientas para actuar de mala fe y que no le pase absolutamente nada. Y ahora vamos a los hechos. Todos hemos sido testigos de estos huracanes tan tremendos en Florida, uno tras otro. La gente dice que son huracanes que no se han visto en 100 años y además en tan corto plazo. Y estos huracanes han generado enormes inundaciones, porque en Florida muchísimas de las propiedades están muy cerca del mar. Entonces, cuando llegan esos huracanes tan tremendos, sube el mar y se generan enormes inundaciones. Y lo que está ocurriendo hoy es exactamente esto, es el resultado de estos cambios de leyes. Ya hay miles de personas que declaran que el seguro no les paga absolutamente nada. Pueden ustedes mismos buscar, hay toneladas de material en la internet con testimonios de gente también mostrando el costo de la reparación de esas casas por las inundaciones, que llegan a cientos de miles de dólares. Y ahora vamos a juntar los cabos con otro dato del que yo he hablado en estos últimos meses aquí mismo en el canal, para que empecemos un poquito a entender lo que está pasando. Ustedes se acordarán que hace unos meses yo hablé de la inversión secreta, entre muchas comillas, de Warren Buffett con su empresa Berkshire Hathaway, que es una de las empresas más grandes del mundo de inversiones. O sea, esa empresa se ocupa de comprar acciones, o sea, es un gigantesco portafolio de acciones. Y un día aparece en la prensa, en todos lados, que se revela la nueva inversión de Warren Buffett que había hecho durante los últimos meses, secretamente. Y también se explica que la SEC es el ente regulador de las finanzas de Estados Unidos, le permitió hacer esta adquisición sin declararlo, lo cual es algo rarísimo porque se puede decir que es hasta ilegal, porque una empresa pública tiene que mostrar a dónde va su dinero cada trimestre. Pero da la casualidad que a Warren Buffett y su empresa le permitieron hacer esto sin declararlo públicamente. ¿Y cuál fue esa inversión? La prensa nos mostró que Warren Buffett, a través de su empresa, compra desde junio de 2023 hasta septiembre, hasta fines de septiembre, 8 millones de acciones de la empresa llamada Chubb. Ahí lo vemos escrito. También la prensa, los periodistas en la televisión de las grandes cadenas norteamericanas hablaban de la empresa Chubb como una empresa pequeña de seguros, o sea, no le daban demasiada importancia a esa empresa. Pero yo, me puse a investigar bien qué es esta empresa Chubb
y yo descubro que es una gigantesca aseguradora internacional que tiene cientos de subempresas en muchísimos países del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que comprando esta empresa, que es la empresa madre, que tiene ramas en todo el planeta, y yo los invito a ustedes mismos a que lo busquen, porque es información pública. Si ustedes buscan la empresa Chubb, aparece una lista de dónde están todas sus subempresas y van a ver que están en todo el planeta. Entonces lo que podemos entender es que si es dueña de todas esas pequeñas empresas, los ingresos de esas pequeñas empresas llegan a la empresa Chubb al final, que es la empresa madre. Pero aquí hay una trampa, porque todas estas subempresas son en sí pequeñas empresas registradas en cada país. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el ingreso de esa empresa se lo puede llevar la empresa Chubb, puesto que es su dueña. Pero si la pequeña empresa local, digamos en un país como Argentina, Colombia, Francia, Italia, si la pequeña empresa quiebra y desaparece, tú tienes un problema para reclamar. Y aquí quiero contarles que un miembro de mi comunidad me envió una carta contándome exactamente eso, que había pagado a una aseguradora que era una representación de una multinacional en su país, había pagado durante muchos años casi $65.000 de seguro de vida, y esa pequeña empresa de golpe desaparece y la nueva empresa que empieza a tratar esos portafolios le cambia todas las condiciones, haciéndolo perder todo el dinero que había depositado hasta ahora, pero como él había firmado con la otra empresa que desapareció, ya no tenía a quién reclamar. Y ahora les voy a dar otros datos muy importantes, porque toda la prensa habló de la primera inversión de Warren Buffett de 8.000 acciones en la empresa Chubb, pero no les contaron que luego, desde octubre de 2023 y hasta julio de 2024, él compró otras 19 millones de acciones. Miren aquí el gráfico de las compras de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Él continúa comprando por más que la acción sigue subiendo, lo cual es muy raro, porque nadie compra una acción en precio alto a menos que sepa que es un excelente negocio, porque sabe él lo que está pasando y hacia dónde van, cómo están cambiando las leyes para que las aseguradoras solamente ganen dinero y nunca tengan que pagar lo que le deben al cliente. Sobre todo vemos que Warren Buffett se compra una empresa madre multinacional que posee cientos de subempresas en todo el planeta. Entonces, volviendo al tema del principio, que es la expropiación, el no tendrás nada y serás feliz, yo ya les dije, nadie va a venir a obligarlos por la fuerza, pero se están haciendo cambios de leyes que generan un gasto gigantesco para el propietario. Luego, la imposibilidad de cobrar un seguro en caso de desastre natural, y lo que vemos también es que cada vez hay más desastres naturales. Y yo me pregunto, ¿será que Warren Buffett tiene la bola de cristal y él sabe algo que nosotros no sabemos? Que invierte $6.000 millones comprándose un total de 27 millones de acciones de una aseguradora gigantesca que posee cientos de subempresas que son aseguradoras en muchos lugares del mundo. O sea, este señor sabe algo que nosotros no sabemos, pero que sin lugar a dudas estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, que toda esta situación que se está generando de subirle los costos al cielo al propietario de una propiedad, luego ocurren desastres naturales y la persona tiene que gastarse quizás la mitad de lo que vale la propiedad en arreglos y la aseguradora no le va a pagar esos daños. Eso puede hacer que la persona tenga que vender su propiedad, pero la va a tener que vender en el estado precario en el que se encuentra luego del desastre natural, o sea, a un precio bajísimo. Y luego, otro dato que aparece públicamente en todos los periódicos financieros es que los grandes billonarios del mundo están todos juntando dinero contado, es decir, que están vendiendo sus propias acciones para tener mucho dinero contado listo. ¿Listo para qué? Es la pregunta. Y la respuesta es muy fácil. Uno
junta mucho dinero contado porque está listo para comprar algo en una oportunidad. Y oportunidad quiere decir cuando el precio es bajo, no cuando el precio es alto. Y por último, contarles que frente a muchas de las zonas damnificadas en Florida, donde la gente tiene las casas totalmente inundadas, destruidas y no está recibiendo el pago del seguro, están construyendo especies de barrios cerrados manejados por inteligencia artificial. ¿Qué les parece eso? Y además, dentro de esos barrios están dando descuentos gigantescos en los seguros. Me río por no llorar. O sea que no hay que ser un genio para entender lo que está pasando aquí. ¿Qué piensan ustedes? Comenten abajo de toda esta situación. Y más que nada, estén atentos, tomen decisiones, dense cuenta si están gastando un dineral en seguros, fíjense cuáles son las condiciones, qué cambios de leyes han hecho en sus zonas y dense cuenta que quizás nunca podrían cobrarlo en caso de algún tipo de daño de este tipo. No se dejen engañar. Y por último, quiero preguntarles, mi querida audiencia, ¿ustedes aún creen en los políticos? O sea, este señor Ron DeSantis que todos admiraban también porque era pro-Trump, y todavía hay gente que cree que Trump es el salvador. ¿Ustedes no se dan cuenta de cómo los están estafando? ¿No se dan cuenta que todos ellos, que sean de izquierda, de derecha, de lo que sea, están día tras día firmando y cambiando condiciones en las leyes de vuestros países para que ustedes pierdan todo? Para que ustedes pierdan sus propiedades, pierdan sus derechos. Entonces, ¿cuándo se van a dar cuenta de esa estafa? De la estafa política de los partidos, de las promesas de los políticos, de generarte un odio tremendo y visceral hacia uno de ellos para que tú elijas al otro porque es menos malo que el que tú odias. Pero al fin y al cabo, todos ellos nos traicionan. Esa es la triste realidad. Así que bueno, eso es todo por hoy. De nuevo les pido que compartan este video porque esto es de suma importancia para que la gente pueda tomar decisiones y se dé cuenta de lo que está pasando. De nuevo los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, porque todo este material lo podían saber de antemano si hubieran sido miembros de mi comunidad. Ahí hablo de muchas cosas muy importantes de las que no puedo hablar aquí y sin duda van a recibir muchísimo valor si se unen a mi comunidad. Por último, contarles de nuevo que estoy haciendo un proyecto en la provincia de Córdoba, Argentina, que se llama Red de Confianza, donde estamos conociéndonos entre personas que ya viven fuera del sistema, gente que tiene tierras, que ya está desconectado de la red, por ejemplo, de agua, de electricidad, etcétera, tiene su propia agua, su propia electricidad, y estamos conociéndonos para aprender los unos de los otros, para ayudarnos, para saber que tenemos gente de confianza en la zona en caso de algún tipo de desastre, como por ejemplo incendios, etcétera. Así que si ustedes están en la provincia de Córdoba, Argentina, y les interesa unirse a esta red de confianza, les pongo abajo un enlace para dejar sus datos de contacto. Es más, mucha gente ha dejado sus datos, ya les hemos enviado una invitación para participar de nuestras charlas por Zoom para conocernos, y muchos dicen que no han recibido esos enlaces. O sea, fíjense en el spam, fíjense en el correo no deseado, etcétera, porque se les envía a todos. Así que los que quieren participar, estén atentos a unirse a nuestras charlas porque tenemos que conocernos para luego reunirnos físicamente y conocer los espacios de cada uno. Entonces, por ahora los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.